Apreciados jóvenes, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a Aula Virtual de Uninnova. En este caso para ver en el segundo año de secundaria el curso de física con el tema equilibrio térmico. Ya en esta parte, tocando todavía el tema de calor, vamos a ver con respecto a cuando dos sustancias, puede ser agua, puede ser cualquier otra sustancia, se mezclan. Y cada una de estas sustancias tiene su propia temperatura. En este caso, al mezclarse en un recipiente, pues en algún momento esta temperatura va a ser la misma para las dos sustancias. Es de lo que vamos a tratar en esta clase, el equilibrio térmico. Obviamente en esta parte vamos a entender y vamos a analizar algunos conceptos como es un calor ganado o un calor perdido, que si bien ya se analizó en el tema anterior, vamos a incluirlo a esta parte que es la mezcla. Imagínate entonces acá que tienes dos recipientes, uno con una sustancia A y otro con una sustancia B. Cada uno a su propia temperatura. Voy a llamar que este tiene la temperatura A y que este tiene una temperatura T sub B. Y la forma más sencilla de analizar es colocando una escala que va de menor a mayor temperatura. En esta escala, en la parte inferior, para comodidad, obviamente vamos a trabajar con la temperatura. Vamos a hacer una escala en función de la temperatura. Y en la parte superior, vamos a hacer la escala que acompaña a cada sustancia con su masa. Aquí abajo vamos a poner la temperatura y en la parte superior la masa que acompaña a esa sustancia. Voy a colocar y voy a suponer que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. En ese caso, aquí pondré, como la temperatura de A es mayor, estará más a la derecha. Y si la temperatura de B es menor, estará más a la izquierda. Cada uno con su respectiva masa. Si acá es A, será la masa de A. Y aquí si es B, tendré la masa de B. El equilibrio térmico significa entonces que cuando estas dos sustancias con diferente temperatura se han mezclado, en algún momento alcanzarán un equilibrio. Acá habrá una transferencia de calor. Si la temperatura A es mayor que la temperatura de equilibrio, te pregunto, ¿esta sustancia ha ganado o ha perdido calor? Si la temperatura de B está a menor nivel o a menor escala que la temperatura de equilibrio, te pregunto, ¿B habrá ganado o habrá perdido calor? Pues fácil. Si retrocede, quiere decir que este ha perdido. Si B hacia adelante se va a la derecha, ¿no? Significa que este ha ganado. No olvides, por favor, esta definición es importante. El calor que gana uno es exactamente igual, valor numérico, al calor que ha perdido la otra sustancia. Porque el calor es una energía. Y en algún momento ya se ha estudiado que la energía no se crea, no se destruye, solamente se transforma o solamente se transfiere. En este caso, acá hay una transferencia de calor de uno hacia otra sustancia. El calor que ha ganado uno tiene que ser igual al valor numérico del calor que ha perdido la otra sustancia. Y aquí también vamos a ver algunos análisis con las definiciones. Partiendo, y voy a colocar aquí, recordando que el calor que ha ganado uno debe ser igual al calor que ha perdido el otro. Y en el análisis, cuando tenemos sobre todo dos sustancias diferentes, yo podré decir, ¿cómo se calcula el calor? Que es una definición que se vio en el tema anterior, sería el calor específico 1, si es que es una sustancia, por la masa 1, por la variación de temperatura 1. Imagínate que ese es el calor que ha ganado. Ahora imagínate que 2 ha perdido. Sería calor específico, si quieres, acomodándolo acá, ¿quién ha ganado? B. Entonces lo podemos acomodar, mira, para que no te confundas, ¿sí? El calor que ha ganado, recuerda que es B, y el que perdió, para el ejemplo que pusimos, será A. Entonces diré, calor específico de A, por la masa de A, por la variación de la temperatura de A, será igual al calor específico de B, por la masa de B,
por la variación de la temperatura dB. Pero esto es, vamos a utilizar esta fórmula, que es un poquito más de análisis, cuando las sustancias son diferentes. ¿Qué pasa si las sustancias son iguales? Mira acá. Misma voy a colocar. ¿Qué pasa cuando los que se están mezclando son la misma sustancia? ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser que se mezclan agua con agua, aceite con aceite, fierro fundido con fierro fundido, ¿no? Entonces aquí yo tendré que la temperatura de equilibrio lo podré calcular de esta manera. Masa de 1 por la temperatura de 1 más masa de 2 por la temperatura de 2. Profe, estábamos trabajando con A y B. Bueno, masa de A por la temperatura de A multiplicado por la masa de B por la temperatura de B. Siempre y cuando A sea igual que B, sean la misma sustancia. Y todo entre la suma de sus masas. Masa de A más masa de B. Para quienes ya manejan un poco, esto estoy hablando de un promedio ponderado. Ahora, incluso se hace mucho más fácil y práctica la fórmula si es que, aparte de ser las mismas sustancias, tienen la misma masa. ¿Qué pasa si son la misma sustancia y tienen la misma masa? ¿Cómo se calcula en ese caso la temperatura de equilibrio? Se hace mucho más fácil. Sería temperatura de A más temperatura de B sobre 2, como un promedio aritmético. Con estas definiciones vamos entonces a resolver la pregunta número 2. Y te habrás dado cuenta que en cada una de ellas he puesto mi escala para, vamos a leer los ejercicios, me vas a acompañar con la lectura y vamos a colocar los datos que necesitamos para resolver cada ejercicio. Vamos a leer la pregunta número 2 de tu libro. Dice, dos cuerpos, A y B, se encuentran en equilibrio térmico, ya están en equilibrio. Si el cuerpo B perdió 600 calorías, determine cuántas calorías ganó el cuerpo A. Yo sé que me puedes responder rápido, pero lo vamos a hacer con un pequeño gráfico. Entonces el problema dice que el cuerpo B perdió 600 calorías. Si el cuerpo B es el que perdió, B es el que se encuentra más a la derecha. Y aquí estará la sustancia A. Cuando estos dos se han mezclado, han encontrado una temperatura de equilibrio. B ha perdido ha perdido calor y A ha ganado calor. Según dato del problema, B perdió 600 calorías. La pregunta es, ¿A ganó o perdió y cuánto ganó o perdió de calor? Profesor, qué fácil. Hace un momento me acaba de hacer la definición de que el calor que gana alguien es exactamente igual al calor que pierde la otra sustancia. Entonces aquí, sin más ni más, por definición, puedo decir que el calor ganado por la sustancia será exactamente igual a 600 calorías. Ejercicio resuelto. Vamos con la pregunta número 3. Acompáñame con la lectura. La pregunta número 3 dice lo siguiente. Se mezclan 50 gramos de agua a 20 grados centígrados con 100 gramos de agua a 80 grados centígrados. Determine la temperatura de equilibrio de la mezcla. Dato. El calor específico del agua, y es un dato que siempre tienes que recordar, el calor específico del agua es una caloría por gramo por grado centígrado. Entonces, vamos a colocar los datos que me dice el problema. Vamos a empezar. Recuerda que es una escala. Yo tengo que dos sustancias. Una está a 20 grados y la otra está a 80. Aquí pondré entonces la que está a 20 grados y aquí pondré la que está a 80 grados centígrados. La sustancia que está a 20 grados centígrados tiene una masa de 50 gramos. Y la sustancia que está a 80 grados centígrados tiene una masa de 100 gramos. ¿Ok? Listo. Tenemos entonces ese gráfico para que nos acompañe, nos apoye en la solución. Y yo diré que en alguna parte o en algún momento del tiempo alcanzarán el equilibrio. Este habrá ganado y este habrá perdido
calor. Lo voy a colocar para que esto siempre se te haga familiar y no tengas ningún inconveniente para otro tipo de análisis. Muy bien, pregunta. ¿Son la misma sustancia, sí o no? Claro que sí, profe. El problema me dice que ambos son agua. Entonces, si ambos son agua, yo podré decir directamente que la temperatura de equilibrio se calcula de la siguiente forma. A ver, cuando son la misma sustancia, ¿qué podríamos decir? Que puedo utilizar directamente esa ecuación que es un promedio ponderado, como lo dijimos, ¿no? Entonces vamos a ver. Masa de A por temperatura de A, aquí. Masa 50 por su temperatura 20. Más masa 100 por su temperatura 80. Entre masa de el primero, que es 50, más masa del segundo, que es 100. Con esto, operando, ¿cuánto sería la temperatura de equilibrio? A ver, por favor, dime ahí, ¿cuánto sería la temperatura de equilibrio? Si tú eres un tigre, operando. A ver, 50 por 20, 1000. 100 por 80, 8000. 1000 más 8000, profesor, lo voy a escribir aquí al costadito si quieres, para que no se te complique mucho la operación. A ver, y me acompañes. Profesor, eso es 9000. 50 más 100, eso es 150. Y como tú eres un tigre, operando 9000 entre 150, profe, al ojo, 60. Y como hablo de temperatura, 60 grados centígrados. Vamos con la pregunta que sigue, que es la pregunta número 6. Acompáñame también con la lectura. Dice el ejercicio. En un recipiente aislado se mezclan igual cantidad, un dato muy importante, igual cantidad de agua a 40 y a 170 grados centígrados. Vamos a poner ese dato. A 40 y el otro está a 170 grados centígrados. Pero el dato importante es que tienen la misma cantidad de masa, M y M le vamos a poner. Dice la pregunta, determine cuál es la temperatura de equilibrio. Y dijimos, acá pondremos la temperatura de equilibrio, repitiéndote esto y esto que está acá, diré que el calor ganado por alguien es igual a calor perdido por la otra sustancia. Entonces, para aplicación directa de la fórmula, ¿qué pasa cuando tienen la misma masa? Profesor, puedo aplicar la fórmula del promedio aritmético. Y diré que la temperatura de equilibrio será, solamente puedo aplicar cuando tienen la misma cantidad de masa, tal como lo dice el problema. 40 más 170 y todo sobre 2. Operando. ¿Cuánto es eso? A ver, profesor, 40 más 170 es 200, 210. 210 entre 2, 105. Y como hablamos de temperatura, 105 grados centígrados. Vamos a ver la pregunta número 8 de tu libro. Acompáñame por favor con la lectura, como siempre te digo, es importante. Hay que leer, hay que analizar, hay que entender el ejercicio. La pregunta número 8 dice, determine cuántos gramos de agua a 25 grados centígrados hay que agregar a 25 gramos de agua a 5 grados centígrados para que la mezcla tenga una temperatura final de 20 grados centígrados. Dice que la mezcla, o sea la temperatura de equilibrio, ¿cuánto dice que es el problema? Vamos a ponerlo acá, la temperatura de equilibrio, por datos del problema, dice que es de 20 grados centígrados. Eso nos está diciendo. La mezcla termina con una temperatura de 20 grados centígrados. Hay que agregarle, ¿y cuáles los datos que tenemos? Tenemos una mezcla y una de las cantidades dice que es 25 gramos de agua a 5 grados centígrados. Y la otra está a 25 grados centígrados. Entonces por acá yo pondré 5 grados centígrados en escala, no te olvides, y por aquí colocaré la mayor temperatura que es 25. De 25 grados centígrados no conozco, eso es lo que me están pidiendo, y yo le voy a poner M. ¿Cuánta masa que está a 25 grados centígrados
hay que echarle a 25 gramos de agua a 5 grados centígrados para que la temperatura final de la mezcla sea de 20 grados centígrados. No olvides entonces, como siempre, gana, pierde. Si son la misma sustancia, puedo aplicar esta ecuación, ¿sí? Vamos a aplicarla entonces de forma directa. Dato, temperatura de equilibrio lo tengo, profesor, 20. ¿A qué será igual? Será igual a, vamos a colocarlo por acá, masa por temperatura, 25 por 5, más masa, no conozco, por temperatura, m por 25, sobre masa 1 más la masa 2, sería 25 más, no conozco, m. ¿Correcto? Profesor, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, tratemos de hacer entonces algunas simplificaciones para que pueda hacerse el problema mucho más práctico. Mira, voy a quitarle, ¿qué le podemos quitar a todo? Quinta, ¿cierto? Quinta, 4. Quinta, 5. Quinta, 5. Entonces, ¿cómo quedaría el ejercicio? Mira, queda 4 multiplicado por todo esto, ¿cierto? 4 por 25, 100. 4 por m, 4m. 5 por 5, 25. Y 5 por m, 5m. 4m, pasa este lado a restar. ¿Cómo queda? 4m. 5m menos 4m, profesor, acá queda tan solamente m. Acá tengo 25. 25 pasa a restar 100 menos 25, profesor, 75. Y como estamos hablando de masa, sería 75 gramos, ¿cierto? Entonces esa sería la respuesta. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 10 y última de esta parte. Vamos a ver lo que dice entonces el ejercicio. Aquí dice lo siguiente. Determine la temperatura de 100 gramos de agua al mezclarse con 160 gramos a 80 grados centígrados. Si se obtiene una temperatura de 90 grados centígrados. Yo empiezo partiendo por allí y le diré que la temperatura de equilibrio es de 90 grados centígrados. Si tú puedes apreciar, determina la temperatura de 100 gramos de agua. Por aquí la temperatura menor es de 80 y tengo una temperatura que no conozco. Esta temperatura le voy a poner solamente T, ¿está bien? Entonces mira, determine la temperatura de 100 gramos. Acá hay 100 gramos. ¿Sí? Que yo debo agregar al mezclarse con 160 gramos. Con 160 gramos de agua que está a 80 grados centígrados. Y se obtiene esa temperatura de equilibrio. Aplicando la fórmula nuevamente, yo diré, la temperatura de equilibrio, voy a aplicar nuevamente esta fórmula, campeón, la temperatura de equilibrio, que es 90, será igual a el producto, 160, multiplicado por 80, más 100, multiplicado por T, que no conozco, entre la suma de las masas, que sería 160 más 100. Aquí vamos a tener que operar y vamos a ver qué podemos obtener como resultado. Mira, entonces lo primero que yo voy a hacer para simplificar, como te digo, la forma de trabajar es 0 con un 0 y con un 0 se va, ¿ok? Ya eliminé ceros. Arriba acá también puedo sacar un 0 con un 0, con este 0 y con este 0, ¿ok? ¿Cómo me queda el problema? Me queda 9, 16 más 10, 26, pasa a multiplicar aquí, será igual a, ¿cuánto queda acá? 16 y 8, ¿no? Queda 16 por 8, más, se fue todo, queda T, ¿correcto? Entonces me queda ese producto. Vamos a hacer una operación, 9 por 26. 9 por 6 son 54 y lleva 5, 9 por 2, 18 y 5, 20, 23.
¿cierto? 234. 16 por 8. ¿Cuánto es? 16 por 4, no te olvides que es 64. Y por 2, profesor, eso es 128. Más la temperatura. Este 128 pasa a restar. ¿Cuánto quedaría la temperatura que yo necesito saber? 128 menos, o 234 menos 128, profesor, eso sale 106. Y como es temperatura, grados centígrados. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Y solo debo aclarar, para terminar, que si bien es cierto, en esta parte hacemos y colocamos números que nos van a dar respuestas claras, solamente son cantidades operativas. En algún momento vamos a hacer un análisis más profundo de qué pasa con el agua cuando llega o sobrepasa los 100 grados centígrados y se le sigue proporcionando calor. En esta primera parte, lo que nos importa es ver cómo podemos resolver los ejercicios aplicando las fórmulas que tenemos. Muchas gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos, dale un like y hasta la próxima.